Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de la vida. Y hoy tendremos una clase, una sesión muy importante. Y vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, en la parte B. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, en la parte B, donde dice, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vuelvo y lo leo. Sin 15:32b dice, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muy bien, aquí lo tienes, mira. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bien, para entender esa frase, tenemos que ir a la referencia cruzada porque el apóstol Pablo está con su argumento de la resurrección. Él está tratando el tema de la madurez y la resurrección. Y entonces él está diciendo que pues la buena noticia, el mensaje de Jesucristo, pues tiene como verdad central la resurrección de los muertos. Sí. Y si no hay resurrección de los muertos, pues no hay fe cristiana. Si no hay resurrección de los muertos, estamos todavía en nuestros pecados. Si no hay resurrección de los muertos, pues nuestra fe es inútil. Y entonces cuando él está argumentando el tema de la resurrección, entonces ahí es donde dice, cita a Isaías, porque dice, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces esa es una referencia directa a Isaías capítulo 22. Entonces el apóstol Pablo está citando Isaías 22. Entonces, para entender bien esa frase y lo que el apóstol Pablo quiere decir, tenemos que ir a Isaías capítulo 22. Recuerda, querido amigo, que la Biblia se interpreta a ella misma. La Biblia es su propio intérprete. Y por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Entonces vamos todos a Isaías capítulo 22. Allá en el Antiguo Testamento, vamos a buscar Isaías capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces, amigo, por favor vas a buscar Isaías capítulo 22 desde el versículo 1 hasta el 14 para entender la frase que el apóstol Pablo citó. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a ver qué significa de verdad esa frase. ¿Lo tienes, Margie? Sí. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, Isaías capítulo 22, versículo 1. Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el valle de la visión. Ahí está hablando el profeta Isaías. Y entonces el profeta Isaías recibió una visión acerca de Jerusalén. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes. No murieron en batalla, sino a causa del hambre y de la enfermedad. Todos tus líderes huyeron, se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. Por eso dije, déjenme a solas para llorar, no intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo mientras presencio su destrucción. Oh, qué día de derrota tan aplastante. Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor de los ejércitos celestiales.
sobre el valle de la visión. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. Los elamitas son los arqueros, están en sus carros de guerra con los conductores. Los hombres de Kir sostienen los escudos. Los carros de guerra llenan tus hermosos valles y los conductores de los carros irrumpen por las puertas. Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes corren al arsenal a buscar sus armas. Inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén. Almacenan agua en la cisterna de abajo. Recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. En ese día el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente: hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado. Ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Y entonces, recordemos que estamos estudiando la primera carta a los Corintios, y en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo ya llegó a la sección de la resurrección, porque resulta que dentro de la iglesia de Corinto habían unos falsos hermanos, unos falsos maestros, unos falsos cristianos que ya estaban diciendo que no había resurrección. Recuerda, querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, que los falsos maestros son el común denominador en todas las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, en todos los libros, de alguna o de otra manera se hace una referencia a falsos maestros. Directa o indirectamente hay una referencia a los falsos maestros en todo el Nuevo Testamento. Y pues la iglesia de Corinto no fue ajena a los falsos maestros. Ellos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos, y ahí el apóstol Pablo argumenta y dice: claro que hay resurrección de los muertos porque es la piedra angular del cristianismo. Y entonces él cita este pasaje de Isaías, capítulo 22, y dice: no, pues si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Para entender entonces el versículo, vamos a entender el libro de Isaías. Isaías es un libro profético del Antiguo Testamento. Isaías escribe alrededor del 700 antes de Cristo. Y los libros proféticos tienen unas características. Los libros proféticos, el libro de Isaías, trata de 8 temas importantes que quiero que tengamos en cuenta. El primer tema del profeta Isaías es un llamado al arrepentimiento. A lo largo de sus 66 capítulos, el profeta Isaías hace constantemente un llamado de parte de Dios al pueblo para que se arrepienta. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volverse del mal camino, volverse del pecado, reconocer la maldad y volverse de esa maldad hacia Dios. Y ese es un mensaje recurrente en los libros proféticos y sobre todo en el libro de Isaías. Número 2, segundo tema de los libros proféticos: una denuncia del pecado. Los profetas se caracterizan por llamar al pueblo al orden y denunciar de manera explícita el pecado. Cuando uno lee los libros proféticos dice: y tú, Jerusalén, o tú, Israel, o tú, Edom,
o tú, Babilonia, y denuncia qué pecado es, que esclavizas, que robas, que matas, que te prostituyes, que eres idólatra. Porque los libros proféticos pretenden denunciar de manera explícita lo horrible que es el pecado. Ese es el segundo tema de los libros proféticos. El tercer tema son las consecuencias y el castigo por el pecado, o sea, el juicio de Dios. Entonces, cada vez que leamos los libros proféticos vamos a escuchar: y por eso Dios traerá sobre ti, y por eso serás destruido, y por eso vendrá ruina sobre ti, y por eso serás asesinado, y por eso habrá hambre y escasez, y morirás, y serás aplastado, porque los profetas muestran el panorama de juicio cuando la nación no se arrepiente. El cuarto tema de los libros proféticos es: Dios elige siempre un remanente por gracia. Porque como ya lo hemos estudiado en el manual de crianza, si Dios no eligiera, todos estaríamos exterminados. Y eso queda clarísimo en los libros proféticos. Siempre en los libros proféticos hay una parte donde dice: pero yo vendré y te restauraré, pero de ti formaré, pero de tu simiente, pero salvaré, pero te restauraré. Es porque Dios en su misericordia siempre escoge a unos poquitos por gracia, no porque lo merezcan, por gracia. El quinto tema es el carácter del siervo de Dios. Los profetas siempre dicen: por eso debes portarte de esta manera, por eso debes vivir de esta manera, por eso ven y pórtate varonilmente, haz esto de esta manera, porque los libros proféticos muestran cómo es el carácter del verdadero siervo de Dios. El sexto tema de los libros proféticos es la promesa del Mesías. Ustedes y yo vamos a ver que en los libros proféticos siempre aparece: pero de ti se levantará un Salvador, vendrá un profeta, vendrá un pastor, vendrá un rey. Esa es promesa del Mesías. El séptimo tema es: Dios es soberano. Dios dice, Dios envía, Dios manda, Dios decide. Y el octavo tema es una esperanza de restauración. Al final Dios va a restaurar a su pueblo completamente. Muy bien, y resulta que en el capítulo 22 del libro de Isaías, lo que acabamos de leer es una pequeña muestra de estos temas. Quiero que volvamos nuevamente al capítulo 22 de Isaías. Y miren, vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 22 de Isaías. Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el valle de visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? El profeta Isaías está diciendo: yo recibí una visión. O sea, se me mostró como una película, como un sueño. Yo recibí una visión, vi una película acerca de Jerusalén. Y dije: ¿qué sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? Toda la ciudad está en terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Si ven que ahí el profeta Isaías describe a un pueblo que culturalmente se entrega al desenfreno. O sea, el profeta Isaías está diciendo: esta es una ciudad parrandera. ¿Eso qué quiere decir? Que el profeta Isaías está denunciando que el pueblo de Dios se había entregado al desenfreno. Aquí la connotación de esa palabra parrandera es eso, se entrega a la juerga, se entrega al desenfreno, se entrega al desaforo, le da rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Y eso es lo primero que denuncia el profeta. Después dice: todos tus líderes huyeron, se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. ¿Sí ven? Aquí el profeta entonces, ¿qué está dando? Un mensaje de juicio. Está diciendo: miren cómo los vi huir, los vi rendirse y los vi capturados. O sea, les está diciendo: en mi visión vi el juicio que viene por su pecado, por su maldad. Después dice: por eso dije, déjenme a solas para llorar. No intenten consolarme, déjenme llorar por mi pueblo mientras presencio su destrucción. Otra vez mensaje de juicio. ¿Qué va a venir? Destrucción de parte de Dios por no arrepentirse, por ser una ciudad parrandera, idólatra que se entrega al desenfreno. Muestra una imagen desoladora como consecuencia de la desobediencia, y el resultado es calamidad, castigo de parte de Dios.
Y el profeta llora por el pueblo porque es un pueblo rebelde que sufre las consecuencias de su pecado. Miren lo que dice el versículo 5. Oh, qué día de derrota tan aplastante. Qué día de confusión y de terror. Enviado por el Señor de los ejércitos celestiales, sobre el valle de la visión. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. O sea, la imagen que está viendo el profeta Isaías de Jerusalén es terrible, de destrucción y de desolación. Ojo con las personas que creen que Dios es un ser bonachón, que nunca va a castigar a nadie, que es solo amor y que Él pasa por alto las cosas porque es como un anciano cósmico que realmente no juzga a nadie. Ojo, porque así no es la Biblia. La Biblia, miren lo que está mostrando: juicio y destrucción por un pueblo no arrepentido. Miren, dice en el versículo 5, lo leímos al final: las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. O sea, el panorama es absolutamente desolador, terrible y de muchísimo sufrimiento y angustia. Versículo 6, los elamitas son los arqueros, están en sus carros de guerra con los conductores, los hombres de Kir sostienen los escudos. O sea, está hablando, vienen los enemigos y son los que nos están asediando, los que nos están atacando. Versículo 7, los carros de guerra llenan tus hermosos valles y los conductores de los carros irrumpen por tus puertas. Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes corren al arsenal a buscar sus armas. Inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén, almacenan agua en la cisterna de abajo, recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las murallas. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. O sea, ¿qué está diciendo el profeta? Él está describiendo una escena donde el pueblo de Jerusalén está desesperado para defenderse. Llegan y tumban una casa para poder coger las piedras y defenderse. Construyen cisternas para tener agua almacenada y que no se mueran de sed. O sea, lo que está mostrando el profeta Isaías es una imagen absolutamente desoladora y el desespero del pueblo de Dios por defenderse. Están tratando de defenderse con las uñas. Pero miren lo que dice al final del versículo 11. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. O sea, está la rebeldía del pueblo, que es desenfrenado, parrandero, se entrega al pecado. Y tras del hecho de eso, cuando están siendo atacados, ni siquiera en el momento del ataque, ni siquiera en el momento del juicio se arrepienten y buscan a Dios, sino que ahora quieren defenderse con sus propias herramientas, con sus propios esfuerzos, de su propia manera. Entonces tratan desesperadamente, tumban una casa y dicen, no, con estas piedras nos podemos defender. Oiga, ¿y de dónde sacamos agua? Ya sé, almacenemos agua en esta cisterna, subamos agua de esta manera. ¿Cómo hacemos para defendernos y para subsistir? Pero ni siquiera en ese momento se arrepienten y dicen, Señor, por favor, sálvanos. Ni siquiera. O sea, lo que el profeta está mostrando aquí es un panorama desolador de terquedad absoluta por parte del pueblo de Dios. Y entonces en el versículo 11 vuelvo y lo leo. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. Entonces, en el versículo 11, el profeta denuncia la actitud rebelde del pueblo, que a pesar de la calamidad, prefiere sus propios esfuerzos y su propia pericia, pero no se vuelve a Dios. Uy, cuidado, amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, cuidado en confiar en nuestra propia pericia, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias habilidades, en vez de volvernos a Dios. Recuerden, los libros proféticos son demasiado importantes. Cuando lleguemos con este manual de crianza, si Dios lo permite, a los libros proféticos, nos vamos a dar cuenta la relevancia que tienen estos libros en la vida del pueblo de Dios. Y entonces por eso el profeta está denunciando la arrogancia, está denunciando la terquedad,
está denunciando el pecado empedernido del pueblo de Dios, que a pesar del juicio no se vuelve a Dios. A pesar del castigo no se vuelve a Dios. Increíble. Vamos a leer ahora el versículo 12. En ese día, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. Si ven que aquí nuevamente está un tema de los libros proféticos, que es un llamado al arrepentimiento. El versículo 12 entonces es un llamado al arrepentimiento. El profeta Isaías está diciendo, por favor, vuélvanse en arrepentimiento, vuélvanse de sus pecados, lloren de dolor por el pecado, lloren de dolor por el pecado. Eso es algo constante en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se hace un llamado angustioso, un llamado urgente para volverse del pecado y de la rebeldía hacia Dios. Eso debemos tenerlo en cuenta. Pero miren lo que sucede ahora en el versículo 13. En cambio, miren esto, que esto es increíble. En cambio, ustedes bailan y juegan. ¿Qué? O sea, ¿cómo así? El profeta Isaías está diciendo, viene calamidad, viene destrucción, arrepiéntanse. Les hace un llamado angustioso al arrepentimiento. Sin embargo, les pinta la escena de lo que va a suceder en el futuro. Les muestra, mire, va a llegar un momento en que ustedes van a tratar de rebuscarse la agüita para no morirse de sed. Van a ser aplastados y destruidos. ¿Y ustedes cómo responden al llamado de Dios? Versículo 13. En cambio, ustedes bailan y juegan. Qué indiferencia tan terrible. ¿Cuál es la respuesta entonces del pueblo de Dios? Una actitud desafiante, terca, sin esperanza. Porque miren lo que sigue diciendo. En cambio ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, saben que al otro día van a ser asesinados por sus enemigos. Entonces, en vez de ese día, previo a ser asesinados, previo a la destrucción, en vez de volverse a Dios, dicen, no, pues ya no hay esperanza. Comamos y bebamos, emborrachémonos, entreguémonos al desenfreno porque igual este es el último día que nos queda. Antes de ser destruidos, pues disfrutemos, parrandiemos. Qué actitud tan absolutamente terca y necia y soberbia. Dice, pero ¿cuál es la respuesta? Una actitud desafiante, terca, sin esperanza. Puestos los ojos en las circunstancias pasajeras, sin temor, ni respeto, ni amor a Dios. Una actitud totalmente ajena al conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo citó este versículo allá en 1 Corintios 15. Ah, no, si no hay resurrección de los muertos, pues hagamos lo que dijo el pueblo de Israel. Si no hay resurrección de los muertos, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, pues parrandiemos. Si no hay esperanza, pues entreguémonos al desenfreno. Si no hay esperanza de la resurrección, pues ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entreguémonos a la maldad. ¿Qué más da? Si ven el sentido, por eso la Biblia se explica a ella misma. Versículo 14. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente. Hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado. ¿Cuál pecado? El de la indiferencia, el de la terquedad y la necedad, el de no volverse a Dios. Nunca se les perdonará ese pecado a estos que dijeron comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces aquí en el versículo 14 tenemos un anuncio de juicio. Y aquí tenemos al apóstol Pablo utilizando este versículo de Isaías. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Negar la resurrección es una visión fatalista de la vida. Ojo, amigo que me estás escuchando. Negar la resurrección de los muertos es una visión fatalista de la vida. Nada tiene sentido entonces. Si no hay resurrección de los muertos, la moral no tiene sentido.
no hay un porqué profundo en la vida. O sea, si no hay resurrección de los muertos, la vida carece de sazón, carece de sentido, carece de propósito. Es una visión absolutamente fatalista, negativa, negra, oscura de la vida, pesimista, si no hay resurrección de los muertos. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, no tenemos por qué vivir vidas con un estándar moral superior. Comamos y bebamos que mañana moriremos es entregarse al desenfreno y a las pasiones humanas y a las pasiones animales, pues no tendremos que rendir cuentas a nadie. Comamos y bebamos que mañana moriremos es una actitud de absoluta rebeldía al Dios que creó el cielo y la tierra. Comamos y bebamos que mañana moriremos es una excusa para el desenfreno, la terquedad y la necedad. ¡Qué horror! ¡Qué autoengaño! ¡Qué mentira tan horrible! Vamos a ir a primera carta a los Corintios nuevamente, al versículo 33 del capítulo 15. Primera carta a los Corintios nuevamente. Vamos entonces al capítulo 15, versículo 33. Y entonces el apóstol dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Ojo con dejarnos confundir con ese mensajito de que no hay resurrección de los muertos. Los seres humanos simplemente nos transformamos cuando morimos, nos transformamos en energía, cambiamos de plano. No hay resurrección de los muertos, todo se acaba aquí. No hay juicio, solamente hay un nivel de conciencia superior. Ojo, qué horror, qué autoengaño y qué mentira tan horrible. Vuelvo a leer el versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Versículo 34 del capítulo 15. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Claro, esa es la excusa. Esa es la excusa de los que dicen que no hay Dios. De los que dicen que hay un Dios pero que no se puede definir. Esa es la excusa. Cuando se dice que no hay resurrección de los muertos, pues la excusa es pecar. ¿No se dan cuenta de eso? Querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia nos debemos dar cuenta que esa es la excusa perfecta. Decir no hay resurrección, nos transformamos en energía, reencarnamos, pasamos a un plano superior, a un nivel de conciencia superior y etcétera, 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 etcétera. ¿Con tal de qué? Con tal de evadir la responsabilidad y la verdad de que habrá un juicio por el pecado. Terrible, qué horror, qué autoengaño y por eso qué mentira tan horrible. Tan horrible. Nuestros hijos deben entender que habrá resurrección de los muertos. Nosotros debemos entender que habrá resurrección de los muertos. Y por eso el llamado del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto fue: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Por favor, meditemos en esto. Pensemos bien sobre lo que es correcto y dejemos de pecar. Pues para vergüenza les digo que alguno de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Muy bien, querido amigo. Gran conclusión de nuestra sesión de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32b. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos, es una expresión de rebeldía contra Dios, de negar la verdad de Dios. Por eso la invitación es: volvámonos del pecado, reconozcamos nuestra condición, pidámosle a Dios que nos perdone y no practiquemos el pecado. Depositemos nuestra confianza en Jesucristo, porque el cielo es un regalo. Pero el que rechace ese regalo, al que rechace ese regalo, le espera una terrible si lo que le queda es una terrible expectación, una terrible expectativa del juicio más horrible por haber rechazado la gracia de Dios. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!